Dios los bendiga, adolescentes de la pradera. Mi saludo cristiano para todos en esta hora. Bienvenidos a la enseñanza de hoy domingo. Quiero recordarles que cuando vengamos a estas enseñanzas virtuales también traigamos una libreta de apuntes para que podamos tomar nota de lo que estamos aprendiendo, que nos va a servir más adelante. Esta no es la clase, pero sí quiero regalarles como un tip o una herramienta para que aprendamos a retener en la memoria y recordar lo que estamos aprendiendo. La regla se llama regla mnemotécnica, ¿sí? Y se trata de memorizar por repetición para retener. Tal vez esta frase no les diga mucho nada ahorita, pero ya vamos a ver de qué se trata. La idea es que usemos la imaginación y seamos creativos inventándonos oraciones fáciles y cortas que nos ayuden a recordar un tema en especial. Por ejemplo, esta frase dice: mi vieja tía Marta jamás supo untar nada. Esta frase como tal así a simple vista no nos dice nada, pero ella nos está hablando del sistema solar. Bueno, entonces, ¿cómo así? La M, Marte, Venus, Tierra, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces ven como una frase, una oración corta nos ayuda a recordar los nombres del sistema solar. Bueno, vamos entonces a entrarnos en materia, tomen notica para que aprendamos esta regla que nos puede servir de ahora en adelante para muchísimas cosas más a la hora de estudiar un versículo bíblico o algún tema en especial de nuestra escuela o colegio. Vamos a borrar. Bueno, vamos a entrarnos en materia del tema y quiero que antes que iniciemos, porque en sí es hacer un repaso de lo que enseñó nuestro hermano Jefferson el domingo, quiero que aprendamos algunos términos. ¿Sí? Vamos a aprender algunos términos y vamos a aplicarlos aquí. Y van a tomar nota. Entonces, el primer término a aprender hoy es politeísmo. El segundo es trinitarismo. El tercero es dualismo. Y el cuarto es monoteísmo. Tal vez monoteísmo. Tal vez ya algunos los conozcan, ¿sí? Un solo Dios, dos, tres, varios. Entonces vamos a aprender en el día de hoy alguna terminología. Las primeras que quiero que empecemos a retener en nuestra memoria son estas. Cuando las escuchemos ya vamos a hacer como una relación de lo que estamos hablando. Vamos a aprender también qué es un dogma. Un dogma es básicamente qué es un dogma. Un dogma, entonces, se basa en creencias o principios que se dan por ciertos. ¿Qué es lo que quiero que retengan en su cabecita? Y es que un dogma no tiene soporte bíblico. ¿Cómo así, hermana? Denos un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Por ejemplo, el bautismo, cuando somos niños pequeñitos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, bueno, ¿sí? O por ejemplo, la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, o sea, no tienen soporte bíblico. Ya para los que son inquietos pueden ir al doctor Google o a mirar en Wikipedia y ahí van a encontrar muchas cositas y van a poder ahondar. Bueno, vamos a borrar porque nos faltan otros términos más por aprender en el día de hoy. Entonces, vamos a aprender qué es una religión, ¿sí? No la palabra religión, sino qué es religión, qué es religión, ¿sí? ¿Qué es denominación? Denominación, ¿qué es una secta? Bueno, allí todos juiciositos, elegantes, con sus signos de interrogación.
tomen notica allí en sus cuadernos. Entonces vamos a ver, ¿qué es religión? Entonces, ¿qué es religión? Entonces, aquella fe, sea cristiana o no, que tiene un libro sagrado, un lugar sagrado, un hombre en la tierra como representante y una vestidura sagrada. Entonces, por poner un ejemplo, entonces una religión, la religión católica, pues aquella, su libro sagrado es la Biblia, su lugar es el Vaticano, el hombre acá en la tierra sería el Papa y la vestidura sagrada, pues todo esto que ellos utilizan para hacer el ejercicio de sus misas y demás. ¿Qué es una denominación? Cristiana o no, se derivan de algunas religiones, la inmensa mayoría dogmáticas, recuerden, sin soporte bíblico, y una pequeña minoría es netamente bíblica. Por eso a nosotros, la Iglesia Pentecostal, nos dicen denominación, organización, movimiento, pero nosotros somos una denominación, una organización o movimiento netamente bíblica, no dogmática. ¿Qué es una secta? Organización o denominación, así también le llaman, religiosa, eso póngalo entre comillas, pues se aparta de lo tradicional, ellos se denominan cristianos, estamos hablando de la secta, se caracteriza por tener un líder, que le dicen sagrado, y él se autodenomina o se proclama profeta o Dios. Ellos toman la Biblia, la modifican a su amaño o tienen otro tipo de libros y se justifican en otras cosas, o sea, se apoyan también en algunas otras cosas. Bueno, muchachos, tomen nota allí de estas pequeñas terminologías que nos van a servir para cuando escuchemos el tema. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos entonces a continuar con el tema. Ahora sí, vamos a entrarnos a hablar o hacer este repaso de las corrientes religiosas. Para ello les he traído un mapita conceptual ahí para que puedan como retenerlo de una manera un poco más sencilla, con los conceptos más básicos. Si, como les digo y les reitero, si les genera un poco más de inquietud, pueden ir al internet y revisar allí algunos conceptos, ahondar y preguntar a nuestro pastor y ahí aclararse sus dudas. ¿Qué es lo más importante que quiero que tengan en cuenta en esta hora, muchachos? No podemos dejarnos confundir de ninguna de esas corrientes. Tenemos que evitar instalárnoslas en el inconsciente o de manera inconsciente dentro de nuestras vidas o dentro de nuestras prácticas cristianas, ¿sí? No podemos dejar que nos confundan, ¿ok? Y también quiero compartirles algo que he aprendido, es si la Biblia no lo dice o no lo explica, no tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. El budismo. Vamos a ver hoy seis corrientes. Aquí tenemos 5, budismo, judaísmo, islamismo, hinduismo y la nueva era. En el budismo su representante es el Buda, es una religión y filosofía. En el judaísmo se dice que es la más antigua de las 3 principales corrientes y es una religión monoteísta al igual que el islamismo y el cristianismo. Su lectura bíblica o su Biblia hebrea se llama el Tanaj y está en ella condensado la ley, los profetas y los escritos. Se congregan en sinagogas. Nuestra fe, prácticamente nuestra fe también se fundamenta o también de allí tomamos bases porque prácticamente es el Antiguo Testamento, donde ellos tienen sus enseñanzas. Este es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento, pues para ellos aún no ha venido el Mesías. El islamismo, su ley y religión es el Corán, su profeta es Mahoma, su Dios es Alá. Ellos se congregan en las mezquitas para adorar y hacer reflexión y tienen una serie de costumbres y muchas prácticas. Entre estas, pues la sociedad actual no comparte muchas costumbres de ellos, entre ellas, por mencionarles una brevemente, la inmolación. Ellos se inmolan y para ellos es un acto de fe y de purificación, ¿sí? En honor a su Dios. Ellos no lo ven como el hecho de matarse o que se están suicidando, no, ellos lo ven como un acto de fe.
Bueno, continuamos. Hinduismo se originó en la India. Es una mezcla de creencias. Ellos adoran al toro sagrado, ¿sí? Ellos tienen muchos dioses. Es como una mezcla, porque de hecho también adoran al Buda. La nueva era es un conjunto de corrientes y creencias, una mezcla religiosa. No tienen una doctrina como tal estructurada, es decir, que ellos no profesan una doctrina, no tienen un jefe, no obedecen a estructuras o jerarquías, ¿sí? Niegan la religión y la sujeción a la iglesia. Además tienen diferentes prácticas, entre ellas la santería, el ocultismo, la adivinación y el chamanismo. Bien, 5 corrientes religiosas que si ustedes abren Google y preguntan cuáles son las corrientes religiosas, le van a aparecer las primeras 5. Esta no les va a aparecer, aquí sería el cristianismo, sino que quise dejar el cristianismo al final para que podamos mirar de dónde surgió la corriente pentecostal. Bueno, tomen nota y vamos a continuar, que el tiempo es corto. Bueno, vamos entonces a seguir. Para eso les he traído también otra cartelera, ¿sí? Para que nos pueda ayudar de una forma más práctica y sencilla a asimilar lo que estamos aprendiendo. Recuerden que ya aprendieron la regla mnemotécnica y a través de una frasecita, una oración corta, podemos condensar toda esta información que está llegando a sus cabecitas y espero que a sus corazones. El cristianismo, otra corriente religiosa, ¿sí? Pero de la cual se desprenden 3 corrientes principales, como son la católica, la ortodoxa y el protestantismo o protestantes. Bueno, ¿por qué dice acá Biblia? Porque el cristianismo, su fuente es la Biblia. De hecho, se llama cristianismo porque ellos siguen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero, entonces pareciera como es raro, ¿sí? Que dijeran monoteístas cuando conocemos que los católicos son trinitarios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a entender qué es lo que pasa. Entonces ellos dicen ser monoteístas, pero su confesión, proclamación, declaración escrita y verbal es trinitaria. Todo lo que ellos hacen, todas las cosas que ellos hacen, todo es basado en la Trinidad. A. Estamos hablando de la religión o de la corriente católica. Sigue. B, que es la ortodoxa. Se declaran cristianos, mas no monoteístas, es decir, ellos no tienen un Dios. Porque de hecho, ¿sí? Esta corriente se desligó de la católica, tiene su propia liturgia y su propio patriarca, es decir, ellos, nada que ver con el Papa ni otras clases de prácticas. El protestantismo. Ahí encontramos evangélicos, luteranos, anglicanos, calvinianos. Bueno, salieron unas corrientes de aquí, salieron unas corrientes cristianas. Pero hay que entender algo, el cristiano protestante no es religión, ¿sí? Nosotros surgimos de allí, es decir, de aquí, de esta corriente, ¿sí? Surgimos nosotros, los pentecostales. Y ahí es donde quiero ahorita entrar de manera breve para que concluyamos. Bueno, tomen nota por favor. Espero que haya quedado un poquito entendido. Bueno, vamos a continuar. Antes de seguir, quiero hablarles de este movimiento un poquito. O sea, han escuchado el nombre Martín Lutero, por eso decimos luteranos. Martín Lutero fue el que hizo el movimiento de la Reforma, o sea, fue quien plasmó las tesis. Van a investigar en Google, yo les hablo así brevemente, o sea, él fue el que inició este movimiento protestante, ¿sí? Martín Lutero. ¿Con qué fin? Él era un sacerdote, monje, católico, y él lo inició ¿con qué fin? Porque él empezó a ver muchas cosas que no le agradaron, ¿sí? Él pretendía hacer una reforma dentro de la Iglesia Católica. Pero al hacer eso, salieron unas corrientes cristianas de allí, ¿sí? Y ahí surgimos nosotros. Bueno, entonces, nuestra iglesia evangélica, organización, movimiento, iglesia pentecostal, nosotros
somos monoteístas, creemos en un solo Dios, ¿sí? Y que este Dios se manifestó en carne. Su nombre es Jesús. ¿En qué creemos, jóvenes? ¿En qué creemos, adolescentes? Creemos en el arrepentimiento, creemos en la conversión, creemos en el bautismo en agua, en el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Que para nosotros la Biblia no es solo un referente, es la fuente divina de autoridad. Recuerden por ahí que nosotros nos han enseñado que somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Entonces, hoy, adolescentes, y todos los que nos escuchan, quiero decirles que la iglesia pentecostal es una iglesia monoteísta que cree en un solo Dios. Pero no solo eso, que esta iglesia, practica lo que la Biblia enseña. Somos una doctrina fundamentada en bases bíblicas. Bueno, eso era todo hoy. Espero que hayamos aclarado algunas dudas y si no, entonces en las próximas clases que tendremos las iremos aclarando. Que el Señor me los bendiga, un abrazo para todos y que el Señor nos siga fortaleciendo y que nos siga dando de su sabiduría.